Bien, buenas tardes. En esta ocasión estaremos trabajando con la distribución de Poisson. Bien, la semana pasada estuvimos viendo la distribución binomial. Trata de una distribución para una variable cuantitativa discreta en la que los valores que asume esta variable o los eventos que puede asumir este tipo de variables son dicotómicos. Bien. Pero, ¿qué ocurre cuando en una distribución binomial, pues se tiene un número muy grande, un número n de intentos muy grande y la probabilidad de éxito es muy pequeña? Cuando esto ocurre, pues, esta distribución, estos datos convergen en una distribución de Poisson. Bien, convergen en una distribución de Poisson. La distribución de Poisson o la función para calcular la probabilidad para la distribución de Poisson es tal cual como la que vemos aquí. La probabilidad de que ocurra un evento dado será igual al valor del exponente será igual a la base del logaritmo natural, que en este caso es el número e, que es una constante que es igual a 2.7182. 2.7182.3, creo que si mal no recuerdo la constante. Este es un valor constante, el valor de e, elevado a menos lambda. Este símbolo que vemos aquí arriba en negativo se denomina lambda y representa el promedio en la distribución de Poisson. Y al igual, este dato se multiplica por lambda elevado al valor de la variable x entre x factorial, cuando x asume un valor desde 0 hasta el infinito. Bien, esto que vemos acá que dice n por p, si recuerdan, en la distribución binomial, la media se representa como el producto del tamaño de la muestra o del número de ensayos por la probabilidad de éxito, n por p. Y n por p, pues representa entonces el promedio, media aritmética o valor esperado, que en la distribución de Poisson es el único parámetro que se utiliza y se representa con el símbolo griego de lambda, que es esta y invertida que vemos aquí. Esta distribución forma parte del conjunto de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Lleva el nombre del matemático Simeón Denis Poisson, quien la publicó en el 1837. En este tipo de distribución se puede ver que si la probabilidad de éxito es muy pequeña, entonces el éxito es un suceso muy raro. Entonces es un suceso raro. Por lo tanto, esta distribución junto con la distribución uniforme y la distribución binomial son las distribuciones más utilizadas en el campo de la estadística y de la investigación. Como les mencioné, esta fórmula representa la probabilidad de que una variable aleatoria x asuma un valor específico. E es una constante natural, es la base del logaritmo natural, y como les mencioné, es una constante que su valor es 2.71828. Ahorita le dije 82.3, pero es 82.8. Bien, este símbolo con la y invertida se denomina lambda, asimismo, como ustedes lo ven ahí, lambda, la cual representa la media de la distribución de los datos y que es equivalente al producto del número de ensayos por la probabilidad de éxito, o sea, n por p, si estuviéramos trabajando con la distribución binomial. Bien, adicional a esto, pues también en la distribución de Poisson, la media o lambda es igual o es equivalente a la varianza. Un proceso se considera poissoniano cuando es aquel que está compuesto de eventos discretos que son independientes en el espacio y en el tiempo. Y ojo con esto, son eventos independientes en el espacio y o en el tiempo. Esto, hago aclarando acá y hago énfasis en este punto, debido a que los eventos, o en este caso las variables aleatorias discretas, a las que vamos a estar calculándole sus probabilidades de ocurrencia a partir de la distribución de Poisson,
pues tienen la particularidad, estas variables tienen la característica de que son eventos, primero de que son eventos independientes y segundo, eventos que ocurren en un espacio o en un tiempo determinado. Es decir, son eventos que su ocurrencia se ve involucrado en una línea de tiempo. Bien, esta distribución de Poisson es útil para determinar las probabilidades de fenómenos que ocurren en un continuo espacio o de tiempo, por ejemplo, como defectos en rollo de una tela, fe de ratas de un libro o erratas en este caso, número de fallas telefónicas que llegan número de llamadas telefónicas que llegan a una central en una unidad de tiempo dada o un intervalo de tiempo específico, personas que llegan a hacer fila, por favor el micrófono, personas que llegan a hacer fila ante una ventanilla, atención al público. Es importante denotar de que en esta distribución de Poisson es muy utilizada para medir el tiempo en el que un agente de servicio al cliente pues atiende a digámoslo así, valga la redundancia, atienda a los clientes, al igual también que en los bancos. Es muy utilizado para determinar cuál es la probabilidad de que en cierta unidad de tiempo, pues un cajero o un agente de servicio al cliente, pues pueda atender a X cantidad de personas. Bien, es muy utilizado para este tipo de distribución. Las características que tiene que tener la variable aleatoria para aplicarla en Poisson es que debe de contar, o sea, el experimento en este caso debe de contar el número de veces que ocurre el evento en una determinada unidad de tiempo. Las ocurrencias del evento deben ser mutuamente excluyentes e independientes. La probabilidad de ocurrencia será igual para todos los eventos. Y en una unidad de tiempo muy reducida, la probabilidad de ocurrencia de más de un evento es tan pequeña que a veces es casi despreciable o simplemente que no se percibe, es casi improbable de que ocurra. Bien, como les mencioné, acá nosotros vamos a estar trabajando con la ocurrencia de variables que puedan, o sea, con la probabilidad de que una variable pueda asumir cierto valor o de que pueda ocurrir en cierta unidad de tiempo o en cierto intervalo de tiempo. Bien, por ejemplo, se puede saber con anterioridad de que el promedio de llamadas que llegan a una central telefónica por minuto es de 5 llamadas por minuto, por decirle algo. Bueno, pues entonces se quiere saber cuál es la probabilidad de que lleguen 10 llamadas en una hora, por ejemplo, o de que lleguen 3 llamadas en medio minuto, o de que no llegue ninguna llamada en los próximos 5 minutos, y así sucesivamente. Es decir, se desea, en este caso, para este tipo de distribución, lo que se busca es determinar la probabilidad de que cierto evento o de que suceda cierta cantidad de eventos en cierta unidad de tiempo. Bien, de que ciertos eventos se presenten en un intervalo de tiempo dado. Vamos a determinar la probabilidad de que eso suceda. Las características principales de la distribución de Poisson, como les mencioné, es su media, que no es más que simplemente lambda, y la desviación estándar, que no es más que, aunque tal vez aquí no aparece, es la raíz cuadrada de lambda, porque lambda solamente sin raíz cuadrada es la varianza. Aquí se olvidó colocar la raíz cuadrada. Desviación estándar ahí, ustedes lo colocan ahí, raíz cuadrada de lambda. Bien. Entonces, esta distribución se obtiene como aproximación de una distribución binomial con la misma media, o sea, un n grande y un p y una probabilidad de éxito pequeña, que es caracterizada por un parámetro mu, o en este caso es su media, y su varianza a la vez. Fíjense como vemos acá, en el que la media es lo mismo que la varianza, en este caso, que lambda. Por ejemplo, tenemos el
caso de que si en promedio entran 2 coches, 2 vehículos por minuto en un garaje, en promedio entran 2 vehículos por minuto en un garaje, ¿cuál es la probabilidad de que durante un minuto entren 4 vehículos o más? Bien, eso es lo que se pide. Bien, si asumimos, en este caso, para que puedan comprender, si asumimos que un minuto puede dividirse en muchos intervalos cortos de tiempo de manera independiente, que la probabilidad de que un coche entre en uno de esos intervalos es P, o sea, probabilidad de éxito, que para un intervalo pequeño sería también bien pequeño. Pues podemos aproximar esta distribución a o sea, esta distribución a una distribución de Poisson con una media de n por p de igual a 2, o en este caso un lambda de igual a 2. Recuerden, 2 coches por minuto, ¿verdad? 2 por minuto. Ahora, se quiere saber cuál es la probabilidad de que entren 4 o más coches en un minuto. Bien. El suceso complementario de que entran 3 coches o menos tiene la siguiente función o distribución de probabilidad. Recuerden que yo les había hablado de los eventos complementarios. ¿Qué ocurre aquí y por qué hablamos directamente de eventos complementarios? En la distribución de Poisson, fíjense que no existe el parámetro de tamaño de muestra o de n, en este caso de número de eventos, no existe, porque se asume que n es grande e infinito. Pues por lo tanto, cuando nos piden este tipo de calcular la probabilidad de este tipo de eventos, por ejemplo, el de 4 o más, realmente no tenemos un tope para determinar cuál es este más. Es decir, nos dicen 4 o más, pero ese 4 o más es hasta el infinito, no sabemos hasta dónde llega. Pues, partiendo de lo que vimos en la distribución de la distribución binomial, en la distribución binomial sí tenemos un tope, que es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es 4, si el tamaño de la muestra es 20, y nos dicen 4 o más, ya yo sé que de 20 no me va a pasar, o sea, sería de 4 a 20, no me va a pasar. Pero sin embargo, aquí en la distribución de Poisson no tengo un límite, es infinito. Pues por lo tanto, entonces se hace indispensable calcular el complemento del evento que me están pidiendo. Bien, si llamamos A al evento, si llamamos A, en este caso, al evento que nos piden a nosotros calcular, que es 4 años o más, 4 vehículos o más, perdón, el complemento de dicho evento sería entonces todo lo contrario. En este caso, todo lo contrario de 4 o más sería menos de 4. Menos de 4, ¿cuáles valores serían? 3, 2, 1 y 0. Pues bien, sería 3, 2, 1 y 0. Entonces, simplemente, aplicando la regla del complemento, obtenemos las probabilidades para 0, para 1, para 2 y para 3, las sumamos y esa suma se la restamos a 1. Recuerden que uno de los axiomas de la probabilidad es que la suma de la probabilidad de todos los posibles valores que pueda asumir nuestro evento, pues es igual a 1. En este caso, entonces, lo que hacemos es 1 menos 0.857. Esto nos va a dar 0.143. Este sería el resultado de lo que andamos buscando. ¿Cómo podemos llegar a ese 0.857? Bueno, dos formas. Uno, aplicando la fórmula, tal cual como vemos en la presentación, o utilizando nuestra tabla de distribución de Poisson que tenemos en la plataforma y que imagino que ustedes habrán descargado. Bien, ¿cuál es el promedio? 2 coches por minuto. Recuerden eso, ¿verdad? 2 coches por minuto. Bien, vamos a compartirles entonces la tabla
Déjenme compartirles la tabla de la distribución de Poisson. Bien, en la tabla de distribución de Poisson paso a explicar todos estos valores que tenemos acá arriba en negrita, todo esto que tenemos acá arriba en negrita, corresponden al promedio, corresponden a un promedio. Y los valores que tenemos acá a la izquierda en negrita corresponden a los posibles valores de la variable X que pueda asumir dentro de esas probabilidades, dentro de esos promedios. Bien, por ejemplo, ¿con qué promedio estamos trabajando en la presentación? Estamos trabajando con un promedio de 2 coches por minuto. Pues entonces yo tengo que buscar el promedio de 2. En este caso corresponde al promedio 2.0. Recuerden que después del punto, el 0, después del punto, no cuenta. En este caso sería como un 2, así, entero. Bien, entonces, ya identificando acá en nuestra tabla un promedio de 2, vemos cuáles son todas las probabilidades que puede asumir cualquiera de los valores que pueda asumir la variable X, desde 0 hasta 10. Bien, entonces, ¿qué es lo que me pide el caso de estudio? ¿Qué es lo que me pide el caso de estudio? Recuerden, me están pidiendo 4 o más, ¿cierto? 4 o más. Me voy a mi tabla. Si identifico los que son de 4 o más, acá sería simplemente yo sumar entonces este bloque. Se hace muy fácil porque ya yo tengo en esta tabla los valores de probabilidad calculados. Pero si yo no los hubiese tenido, por ejemplo, si no los hubiese tenido que aplicar la fórmula. Pero acá tenemos ya los valores de probabilidad de nuestra variable X, pues ya lo tenemos tabulado para el promedio, que en este caso es para el promedio que necesitamos. Maestro. Si sumamos estos valores de probabilidad, si sumamos estos valores de probabilidad, 0.092, 0.0902, perdón, más el 0.361, más 0.120, 0.0120, más 0.0034, más 0.0009, más 0.002. Ya el último, como es 0, no lo sumo, y eso me da 0.1428. Bien, que si vemos nuestra presentación, 0.143, simplemente este 2, como tiene un 8 después, se redondeó a 3. Bien, es decir, tenemos dos formas de realizarlo. Uno con la tabla, haciéndolo de forma directa, según lo que nos piden, o segundo, por el método del complemento también lo podemos hacer. Bien, entonces, vamos a continuar. La pregunta la dejamos para después. Vamos a continuar. Aquí tenemos un pequeño, por ejemplo, este pequeño caso. Suponga usted, por favor, disculpe, aquí nos están pidiendo a nosotros de que entren 4 vehículos o más. Pero si nos hubiesen pedido a nosotros cuál es la probabilidad de que entren, si nos hubiesen pedido a nosotros cuál es la probabilidad de que no llegue ningún vehículo, por ejemplo, fácil, simplemente voy a mi tabla, porque lo que me estarían pidiendo es la probabilidad de que X sea igual a 0, en este caso. Voy a mi tabla, me ubico en el promedio de 2, ubico el valor de X igual 0, y entonces el valor que corresponde es 0.1353, que multiplicado por 100 me daría 13.53% de posibilidad de que no llegue ningún vehículo en un minuto, o de que no entre ningún vehículo
al garaje en 1 minuto. De que entre solamente un solo vehículo, 0.2707. De que entren 2 en 1 minuto, 2707 también. Pero fíjense que a medida de que va aumentando el valor de X, a medida que va aumentando el valor de X, también en este caso va disminuyendo la probabilidad de ocurrencia. Bien, algo que habíamos comentado acá, de que primero, de que en una unidad de espacio o tiempo muy reducida, dígase 1 minuto, la probabilidad de ocurrencia de más de un evento es tan pequeña que es prácticamente despreciable. Bien, es decir, que a medida que si nos mantenemos en la misma unidad de tiempo, a medida que aumentamos el valor del evento o de la variable X, a medida que esta va aumentando, pues su probabilidad entonces va disminuyendo. Bien, entonces vamos a ver este pequeño caso, este pequeño ejemplo. Vamos a ver aquí. En un centro telefónico de atención a clientes se reciben en promedio 5 llamadas por hora. Atiendan bien, 5 llamadas por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora seleccionada de manera aleatoria se reciban exactamente 3 llamadas? Eso está fácil. Pues simplemente yo voy a mi tabla de distribución de Poisson. ¿Cuál fue el promedio? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue el promedio? 1 hora. 5. El promedio 5. es de 5. Ah, El 5 en 1 hora, es de sí, sí. 5. 5. El promedio es de 5. Entonces yo me voy a mi tabla donde el promedio, fíjense acá arriba, me diga 5. Bien, ya yo sé que cualquier cosa que me pidan, en ese caso, ahí me están pidiendo solamente una sola cosa, pero si me hubiesen estado pidiendo más, pues ya yo sé que tengo que trabajar en ese promedio. Bien, en ese promedio de 5. ¿Qué me están pidiendo? En aquel de que lleguen, de que reciban exactamente 3 llamadas. Bueno, pues entonces yo voy a mi tabla de distribución de Poisson, identifico la variable X igual a 3 y el resultado será 0.1404. Bien, 0.1404, que multiplicado por 100 sería 14.04%. O sería lo mismo decir que tenemos un 14% de probabilidad de que se reciban 3 llamadas. De que se reciban 3 llamadas en los próximos 5 minutos. Pero eso está fácil. Bien, eso está fácil. Vamos a ver el siguiente. En una tienda departamental, en la sección de electrodomésticos, un promedio de 12 personas por hora. Bien, un promedio de 12 por hora. Promedio de 12 personas por hora. Le hacen preguntas al encargado. Bien, le hacen preguntas al encargado. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 personas se acerquen al encargado? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 personas se acerquen al encargado a hacer preguntas en un periodo de 10 minutos? Aquí yo tengo que, obviamente, utilizar, digámoslo así, un artificio. O tengo que convertir mi promedio. Tengo que hacer las conversiones pertinentes. Lo primero es que tengo que identificar es que el promedio es de 12 personas por hora. Bien, 12 personas por hora. Pero ¿qué pasa? La probabilidad que me están pidiendo que calcule
es de que se acerquen más de 3 personas. Es decir, me están pidiendo esto, la probabilidad más de 3 personas. Eso es lo que me están pidiendo, pero más de 3 personas, ¿en qué tiempo? En 10 minutos. Pero el promedio yo lo tengo en horas y la probabilidad que me están pidiendo me la están pidiendo en minutos. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. Convertir el promedio que veo aquí en horas de 12 personas por hora, convertirlo a personas por minuto. Bien, o mejor dicho, llevarlo a 10 minutos. ¿Cómo yo hago esa conversión? Vamos a ver. Lo primero es, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Qué me dice? 60, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que yo tengo. Ya yo sé que yo tengo 60 minutos por hora. 60, ya yo sé que yo tengo 60 minutos por hora. Quiere decir eso, entonces, que yo recibo en promedio quiere decir que yo recibo en promedio 12 personas en 60 minutos. Bien, 12 personas en 60 minutos. ¿Cuántas personas? Entonces aquí hago una regla de 3. ¿Cuántas personas yo recibiría en 10 minutos? En promedio, entonces, ¿cuántas personas yo estaría recibiendo en 10 minutos? Hago una regla de 3. Multiplico en cruz y divido. Sería, mi promedio nuevo será 12 por 10 entre 60, perdón. Entre 60. 12 por 10, ¿cuánto da? 12. 12, ¿en serio? 120. 120. Señores, si ustedes no saben calcular con la memoria, o por favor, utilicen una calculadora. Eso está 120 y 60. A 2. A 2. A 2. 120 entre 60, ¿cuánto me da? 2. A 2. 2. A 2. Entonces, mi promedio es 2 personas cada 10 minutos. Bien, mi nuevo promedio, entonces, mi nuevo promedio es de 2 personas por 10 minutos. Ese es mi nuevo promedio. Un promedio equivalente al que me está, equivalente al que me están pidiendo aquí. Un periodo de 10 minutos. Bien, entonces ahora con este nuevo promedio, yo sí puedo calcular la probabilidad que me están pidiendo aquí. Como ya yo tengo mi nuevo promedio, que es 2 cada 10 minutos, ¿cierto? Voy a mi tabla de distribución de Poisson. Voy a mi tabla de distribución de Poisson. Ya yo sé que es 2. Bien, me voy al promedio de 2. Que lo dejé por acá arriba. Acá. ¿Y qué me estuvieron pidiendo? Vamos a confirmar. ¿Qué me pedían? La probabilidad más de 3. Bien, más de 3 en 10 minutos. Perdón. Era esta. Más de 3 en 10 minutos. Sabiendo que cada 10 minutos llegan 2 personas.
Bien. Entonces, si es más de 3, ¿cuáles son los valores que abarcan mayores de 3 en los valores de X? A partir del 4. A partir del 4 hasta el 10. A partir del 4 hasta el 10, en este caso, porque ya no hay más. Entonces, corresponde la suma de estos valores. Bien, ¿qué sería? 0.14. 0.14. Ahorita yo lo sumé. 0.1428. 0.1428. Si lo sumamos. O 14.3. 0.143. Cualquiera de las dos. Entonces, el resultado acá. Entonces, el resultado acá será la probabilidad de que X sea mayor de 3. Bien, mayor de 3 con un promedio de 2 personas cada 10 minutos. Esa probabilidad va a ser igual a 0.143, que es lo mismo que un 14.3%. Ese sería el resultado. Fíjense cómo yo puedo calcular la probabilidad de que ocurra un evento en cierta unidad de tiempo, aunque el promedio de ese evento esté en otra unidad de tiempo. Simplemente lo que se debe de hacer es la conversión, convertir la unidad de tiempo, en este caso del promedio original, y llevarla a la unidad de tiempo que nos están pidiendo el cálculo de la probabilidad. Y vamos a ver este último. En promedio, 5 personas por hora realizan algún trámite en una oficina gubernamental. 5 personas por hora. O sea, ya yo sé que mi lambda inicial es 5 por hora. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 o más realicen algún trámite en una hora particular? ¿Tengo que hacer alguna conversión ahí? No, porque si se fijan, el promedio está en horas y lo que me están pidiendo que calcule también está en horas. Bien, entonces yo no tengo que hacer ninguna conversión. Simplemente consultar. Lo único que tengo que hacer es consultar mi tabla de distribución binomial. Voy al promedio de 5, que es 5 por hora. Bien, estoy acá. Me piden que sea más de 5. Creo que fue 5 o más. Ok. 5 o más. Identifico el 5 aquí. Pues ya yo sé que tengo que sumar el 16. este bloque de valores. Tengo que sumar este bloque de valores. Bien, obteniendo la suma de este bloque de valores, pues simplemente entonces ya obtengo mi resultado final. O puedo fácilmente, como tengo que sumar mucho, ¿verdad? Como tendría que sumar mucho en ese bloque, si les resulta cansado. Profesor, no se escucha. No se escucha, profesor. No se escucha, profesor. Ok. Bien. Vuelvo y les reitero. Tendríamos que sumar este bloque, ¿cierto? Tendríamos que sumar este bloque completo. Desde 5 hasta 16, que serían todos los valores posibles. Profesor, se escucha entrecortado. Bien. Pues bien. No Entonces, se escucha, profe.
Pero Se está escuchando. ¿Será ella? No lo escucha bien. ya, Pero se está escuchando bien. mínimo los oídos tapados. ¿Está escuchando? Pues bien, reiterando, simplemente sumar dicho bloque de valores de probabilidad. Como también podemos utilizar podemos utilizar la regla, en este caso, del complemento. Aquí mismo en nuestra tabla podemos utilizar la regla del complemento. Recuerden que sería 1, la regla del complemento, recuerden que es 1 menos, ¿verdad?, la probabilidad del evento que me piden. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad que a mí me están pidiendo? La suma de este bloque que está aquí. ¿Cierto? Esa es la que me están pidiendo. Ahora, ¿cuál es la que no me están pidiendo? Esta de acá, la suma de este bloque. Aquí, ¿qué yo voy a hacer aquí? Aquí yo tengo que sumar menos. Aquí yo no tengo que sumar 5 valores. No tengo que sumar 11 hacia allá debajo. Aquí solamente sumo 5. Pues yo lo que hago es que sumo estos 5 valores. Yo digo 1 menos. Y diría 1 menos esa sumatoria de eso que está ahí. Simplemente. Y automáticamente me da el mismo resultado que vamos a tener aquí. Ese mismo resultado. Lo pueden hacer por las dos vías. Si encuentran que sería muy cansón sumar todos esos valores, pues simplemente aplique la regla del complemento. 1 menos la probabilidad que no me piden. En este caso, sería sumar el bloque que tengo aquí arriba, sumo ese bloque, y después de sumado yo digo 1 menos la sumatoria de ese bloque. Bien, sería 1 menos la sumatoria de ese bloque, para que lo puedan comprender. Bien, de eso se trata la distribución de Poisson, jóvenes. Bien, de eso se trata la distribución de Poisson. Simplemente, pues, identificar cuál es el promedio. Si el promedio no es de la probabilidad que me están pidiendo, no está en la unidad de tiempo en la que está nuestro promedio, pues simplemente realizar las conversiones de lugar. Muy bien, ahora entonces vamos a pasar al